Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Hechos capítulo 2, del 41 al 47, acompañadme. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Acabamos de leer un fragmento de la palabra que desborda vida, Si tuviéramos que resumir en lo que significa la vida cristiana en comunidad, este pasaje sería perfecto. ¿Y por qué hay este cuadro, este marco en el que vamos a profundizar? Bueno, lo que acaba de ocurrir era algo demasiado alto, demasiado grande, demasiado glorioso para que no se produjera esta explosión de vida entre las personas que estaban allí. ¿Qué acababa de ocurrir? Pues que el Espíritu Santo había sido enviado desde el cielo para llenar al pueblo de Dios de verdadera vida. Estamos en el contexto del día de Pentecostés. En el capítulo anterior leemos cómo el Cristo había resucitado, se había manifestado a miles de personas y finalmente el Señor de gloria había ascendido a los cielos. Jesús había roto la maldición del pecado. Algo terrenal había podido acceder al trono celestial. El cielo estaba tocando la tierra porque algo en la tierra había podido satisfacer la justicia del cielo. Y ahora el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, tras haber consumado una obra perfecta, se había presentado delante del Padre en perfecta justicia. Y ahora era el momento, era el turno del Espíritu Santo. Él había sido enviado para llenar ese lugar de su presencia. Y en ese momento, en el capítulo 2, leemos cómo el Espíritu toma a Pedro, al apóstol Pedro, para que predique el Evangelio. Y Pedro lo hace haciendo una presentación de la persona y la obra de Cristo de manera magistral, desde las Escrituras. Y es curioso porque el apóstol Pedro hasta ese momento había permanecido en silencio, había estado medio escondido, pero ahora lleno del Espíritu empieza a predicar y a trazar cómo desde el Antiguo Testamento hay una lectura cristocéntrica, demostrando que la vida, muerte y resurrección de Jesús eran el cumplimiento de todo lo que se había dicho antes en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel, en su celo por guardar su religión, había servido como instrumento de Dios para llevar a cabo su glorioso plan de redención. Y Pedro les declara el plan del Señor. Y de repente, para ellos, para los que están escuchando, a través de la convicción del Espíritu Santo, todo empieza a cobrar sentido. Las piezas del puzzle empiezan a ordenarse. Los que estaban presenciando el momento y escuchando el poderoso mensaje de la cruz de Cristo, dice que se compungieron de corazón. Ante la trascendencia de todo lo que estaba aconteciendo, preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La urgencia era necesaria. El Hijo de Dios había sido crucificado por su propio veredicto. Semanas antes, los mismos que ahora estaban siendo testigos de tanta gloria, que ahora estaban siendo convencidos por el Espíritu Santo, que estaban escuchando el mensaje de la cruz, esos mismos, hacía unas semanas, pocas semanas, estaban gritando que se soltara a Barrabás para que crucificaran al Señor. Yo no puedo imaginarme el dolor que apareció en el corazón de los presentes cuando se dieron cuenta de la atrocidad de la que habían sido cómplices. Habían matado al Hijo de Dios. Y ahora, ante el espejo de la cruz, que reflejaba la horrible imagen de su pecado, la pregunta apremiaba, ¿qué haremos para solucionarlo? ¿Qué podemos hacer? Y la única respuesta posible era la que Pedro les dio, arrepentíos y bautizaros
para hacer pública vuestra fe en este mensaje. Creed que el Cristo es el Mesías esperado, confiad en Él, entregadle vuestras vidas y seréis salvos. Y vuestra culpa será quitada, vuestros pecados serán limpiados. Venid a Cristo y serán borrados todos vuestros pecados. Venid a Cristo y vuestra culpa será quitada. Venid a Cristo y pasaréis de muerte a vida. Hermanos, la escena debió ser impresionante. El cielo estaba tocando la tierra, los santos se acercaban a lo inmundo para limpiarlo. Y dice que en ese momento se añadieron como 3.000 personas. Hermanos, ¿os dais cuenta? Cuando el Espíritu interviene, la palabra de Dios predicada es suficiente. Es suficiente. Y en este momento solemne, el texto que nos ocupa dice que sobrevino temor a toda persona. El Espíritu Santo se estaba manifestando de forma gloriosa. La verdad estaba siendo proclamada, el Evangelio estaba siendo predicado fielmente. Dios se había acercado hasta penetrar en el alma de las personas y sellarlas con su presencia, y ante esa magnitud de gloria, la Biblia dice que las personas tuvieron gran temor. Temor. Un temor reverente, un temor de respeto, un temor de asombro. Ahora, meditemos un momento en esto. Qué diferente es la reacción que presentan las Escrituras cuando Dios se manifiesta a la reacción que se producen en muchos lugares en los que supuestamente el Espíritu interviene. Esto es un avivamiento y en esto hay temor. Pero a diferencia de lo que ocurrió en este momento, en muchos lugares donde supuestamente Dios se está moviendo, la gente empieza a hacer cosas raras. Empieza a danzar, empieza a saltar, a gritar, a reírse a carcajadas, a tirarse por los suelos, yo qué sé. Y yo creo que esa reacción la pueden producir muchas cosas: emoción, hipocresía. Incluso me atrevería a decir que malos espíritus. Pero está claro que no es lo que produce la intervención del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que ante la presencia del Señor, lo que apareció en las personas fue un temor reverente. Hermanos, cuando el Dios de los cielos, cuando el Señor del cielo se acerca, un profundo sentir de solemnidad y de prudencia debe cubrir el corazón de los presentes. Hay gozo, obvio que hay gozo, pero es un gozo reverente. Hay alegría, desbordas vida, luego veremos lo que es esa vida y esa alegría, pero hay un respeto y una solemnidad palpable. Hermanos, cuando arde la zarza, los que se acercan deben hacerlo descalzos y de puntillas. Delante del Creador del universo, la correcta reacción es la reverencia, es agachar la cabeza y temblar ante su gloriosa persona. Y lo curioso del caso es que el texto dice que sobrevino temor a toda persona, es decir, ahí había creyentes y no creyentes. Todos los que presenciaron esta maravilla celestial en la tierra temblaron delante de Dios. Y ante eso los apóstoles seguían haciendo señales, seguían haciendo milagros que respaldaban lo que estaba ocurriendo. Dios estaba ratificando la palabra que había predicado Pedro. El Espíritu Santo había descendido. La vida con V mayúscula se había acercado para producir verdadera vida en hombres y mujeres que estaban muertos espiritualmente. Acabamos de presenciar, acabamos de ser testigos, hermanos, del nacimiento de la Iglesia de Dios, por medio de la obra del Espíritu y la proclamación de la palabra. Y ahora la misma palabra nos cuenta cómo se manifestó esa vida que acababan de recibir. ¿Cómo vive, hermanos? ¿Cómo vive una iglesia cuando es llena del Espíritu? ¿Cómo vive? Y el Señor nos enseña en este pasaje qué significa realmente vivir en comunidad como iglesia. ¿Qué significa realmente vivir en comunidad como iglesia? Y la primera característica que presenta la verdadera vida es la unidad. Es la unidad. El texto dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira, todas las personas que habían creído verdaderamente ese mensaje, todas anhelaban estar juntas.
Esa unidad era fruto de una realidad espiritual muy profunda. No es que se cayeran bien simplemente, no. Es que Dios los había unido en Cristo. Ahora ya no importaba cuál fuera su nacionalidad, su edad, su trasfondo religioso, su cultura, su raza, su posición social, su profesión. No, ahora el vínculo más importante que tenían era el de haber sido adoptados como hijos de Dios y por lo tanto hermanos en Cristo. Dios les había dado una nueva identidad. Ahora eran uno en el Señor, miembros los unos de los otros. Y eso significaba, hermanos, que si uno sufría, sufrían todos. Eso significaba que si uno gozaba, todos se gozaban con él. Significaba, hermanos, que si uno lloraba, lloraban todos. Que si uno pasaba necesidad, era problema de todos. Que si uno tenía éxito, todos se alegraban. Todos buscaban una vida de verdadera unidad en la fe. El texto dice, más adelante, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, los primeros cristianos experimentaron un deseo de reunirse como pueblo de Dios, celebrar juntos la cena del Señor, acudir al punto de reunión para ir al culto. Además, todo esto se realizaba con alegría y con sencillez. Se trataba de una unidad, de una comunión que se celebraba con gozo. Iglesia, la verdadera vida no entiende de críticas. No entiende de competencias, no entiende de contiendas, no entiende de murmuración, no entiende de problemas entre unos y otros, no. La verdadera vida busca la unidad con sencillez. ¿Por qué? Porque se trata de una unidad que gira alrededor de Dios y no de ninguno de nosotros. La verdadera vida se produce cuando morimos a nosotros y cuando empezamos a vivir y a girar en torno a aquel que es realmente el protagonista. Y cuando eso ocurre, yo me olvido de mí y lo único que me importa es que mi Señor sonría. Y mi Señor sonríe cuando otro gana. Mi Señor sonríe cuando yo sirvo. Mi Señor sonríe cuando yo amo, cuando yo perdono, cuando yo soporto. Yo no soy el protagonista, por lo tanto, quiero estar con mis hermanos, quiero juntarme con ellos y quiero hacerles un bien, sin esperar nada a cambio, porque ya he recibido vida. Cuando alguien recibe el don de la fe, crece en su interior un irrefrenable deseo de estar en contacto continuo con personas creyentes, con personas que aman al Señor. En mi caso, yo me acuerdo que yo vivía en Madrid y me fui a Barcelona a pasar las Navidades. El Señor me salvó allí. Y cuando yo estaba en casa en Barcelona y yo recibí al Señor, a mí lo último que me apetecía era irme otra vez a Madrid. Yo no quería volver allí a estar con la farándula de la música. Yo quería estar en Barcelona con la gente que yo sabía que allí conocía a Jesús. Pero porque yo quería que me hablaran de Jesús. Yo quería estar con personas que me contaran más acerca del Señor que me había salvado. Me uní a una iglesia, nadie me dijo que tenía que hacer eso, nadie me dijo, mira, tienes que unirte a una iglesia. No, me salió, yo quería estar con gente que conocía más de la Biblia, que me pudiera explicar más acerca de la fe, de la doctrina, de quién era aquel que me había salvado, de cómo era el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace, nos une. Nos une. Las personas que tienen vida desean estar cerca de otras personas vivas. De manera que no hay lugar, hermanos, para el cristianismo individual. No hay lugar para eso. No hay lugar para eso. Y tú me dirás, bueno, yo no soy un cristiano individualista, yo soy miembro de una iglesia, yo estoy en comunidad.
Bueno, hoy en día quiero matizar algo y me gustaría que prestarais atención en esto. Tenemos alcance a mucho contenido cristiano que podemos consultar desde casa. Es cierto, y es una bendición. De hecho, yo mismo me convertí escuchando un sermón por YouTube. Hay buenos libros, hay buenos sermones. Tenemos al alcance, o sea, tenemos a un clic escuchar a los mejores predicadores del mundo. Eso está bien. Hay un pero. Hermanos, la vida cristiana está diseñada para ser vivida en comunidad y eso es imposible hacerlo de domingo a domingo. La verdadera vida no se desarrolla desde casa, hermanos. No se desarrolla autoalimentándote, no se desarrolla yendo a tu bola hasta el domingo. El Espíritu nos lleva a tener relaciones profundas, relaciones de verdad, relaciones con otras personas a las que discipular, con las que tratar, a las que amar, a las que perdonar, a las que someternos. Y cuando eso ocurre, cuando tú implicas tu vida en eso, la verdad es que relacionarte con otras personas es complicado. Es muy fácil venir de domingo a domingo, escuchar al pastor, tomarte la Santa Cena, cantar las canciones, irte para tu casa hasta el siguiente domingo. Lo que es difícil es involucrarte en tu vida con las personas que hay a tu alrededor, que están en tu iglesia. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos. Porque nos vamos a herir, porque nos vamos a fallar. Y es mucho más fácil ante esto protegerte. Poner un muro, poner un hasta aquí, una línea que no traspasamos. Mi vida es mía. Yo no me doy, yo no me abro. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me hagan daño, porque tengo miedo a que me conozcan de verdad, es miedo. Ahí no hay vida, ahí no hay amor. Hay barreras carnales. Es más fácil apartarse de todo, ir a nuestra bola, como se dice comúnmente. Y así no crecemos, porque el hierro con el hierro se aguza, porque vivir en comunidad es complicado, porque vivir en comunidad es incómodo, porque vivir en comunidad nos hace frágiles y vulnerables. Nos pone a prueba, nos lleva al límite. Pero Dios ha diseñado a su iglesia para que esté unida y tenga una comunión profunda. El texto dice que estaban juntos, que comían juntos, que adoraban juntos. Un cristiano que no desea pertenecer a una iglesia local es una contradicción de términos. Y pertenecer a una iglesia local no es ir el domingo y luego el domingo y firmar un papelito conforme soy miembro. Eso no es pertenecer a una iglesia local. Y mucho me temo, hermanos, que algunos de nosotros hemos pensado que la vida de iglesia se trata de eso, de conformarnos a una cierta liturgia, de estar de acuerdo con ciertas doctrinas, de venir de domingo a domingo, de decir hola, de decir adiós, y si te he visto no me acuerdo. Hermanos, ¿de verdad creéis? Piensa en tu corazón, ¿de verdad tú crees que tú estás viviendo en tu vida cristiana lo que se lee aquí? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? El cristianismo en sí mismo es una fe que se perfecciona en comunidad. El Espíritu Santo, cuando llena la iglesia, la une en Cristo, la une. Ahora, en el asunto de la unidad también existe un peligro. Y es el tema de desear la unidad a cualquier precio. A veces he visto esa tendencia y me entristece. Buscar la unidad a costa de la verdad. Y cuando tratas de proclamar la verdad, tratarte de divisor. Mira, si concebimos el cristianismo como un movimiento romántico, un movimiento sociológico de amor frívolo y superficial,
que trata de que todos vayamos cogidos de la mano por la calle cantando juntos y pareciéndonos al vecino de los Simpson, estamos entrando en un terreno peligroso. Dios nos une, hermanos, pero nos une en Cristo. Y no en cualquier Cristo, sino en el Cristo revelado en las Escrituras, en el Cristo de verdad. Unos versículos antes la palabra dice que estos que estaban juntos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los verdaderos creyentes se unen en base a una fe que unifica al cuerpo, y en este sentido no vale cualquier cosa. Hermanos, debemos buscar la unidad dentro del margen de la verdad. Estos primeros cristianos estaban llenos de vida y eso les hacía estar juntos porque habían creído en un mensaje concreto que resultaba en una fe concreta. De manera que la primera marca que encontramos en la iglesia llena del Espíritu Santo cuando nace es una verdadera vida de unidad y de comunión, que está arraigada en la profunda verdad bíblica y que tiene como resultado una comunidad unida, que desea estar junta e involucrarse los unos con los otros. Una vida de unidad. La segunda cuestión que vemos en el texto que hace el Espíritu Santo cuando engendra la iglesia es que se manifiesta una verdadera explosión de amorosa entrega. Entrega. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, otra marca inequívoca de la verdadera vida, cuando eso pasa en una persona, es la de desprenderse de lo que le beneficia en favor y beneficio de otros, haciéndolo de corazón, con gozo y sin preocuparse por su propio bienestar futuro. Voy a repetir esto. Una marca inequívoca de verdadera vida en una persona es la capacidad de desprenderse de lo que le beneficia en favor y beneficio de otros, haciéndolo de corazón, con gozo y sin preocuparse por su propio bienestar futuro. Seamos sinceros, ¿vale? Seamos sinceros. Vamos a ponernos en serio. Dar, lo que se dice dar, cuesta. Dar cuesta. Sobre todo si eres catalán. Dar cuesta. Dar de verdad, ¿eh? No dar un chicle. Dar un chicle no, dar de verdad. Dar cuesta. Y aún dar aquello que te sobra, vale. Bien. Incluso el chicle, si solo te queda uno, ya cuesta darlo. A veces somos generosos con aquello que nos sobra, pero aquello que es para nosotros nos parece de locos darlo. Hay una canción que dice que dar lo que sobra no es compartir, sino dar limosna. Pero la Biblia no nos llama a dar limosna, hermanos. La Biblia nos llama a compartir realmente de lo nuestro. El que tenga dos capas de una. Era justito, tener dos capas en la Palestina del primer siglo. Pero con una tienes. ¿Para qué quieres dos? El que tenga dos capas de una. Ahora debemos reflexionar un momento en esto, más de lo que solemos hacerlo. Mira, vivimos en un país occidental. Estamos en un tiempo de paz. Quiero que seamos conscientes de algo, que pensamos poco en ello. Estamos en una anomalía histórica, hermanos. En Europa, nunca antes en la historia había habido casi un siglo sin guerra. No es normal. Estamos en un momento donde la sociedad tiene otros problemas distintos, otros retos, pero tenemos relativa tranquilidad. A veces la Nerea me pregunta, muy preocupada, ¿qué puede hacer ese día de comer? Y se queda un rato. Igual las mujeres os vais a sentir identificadas con eso, pensando en eso. ¿Os dais cuenta, hermanos? Nuestro problema a veces es escoger qué plato vamos a cocinar hoy.
Por norma general vivimos en la abundancia. En España, pobreza no significa no poder comer. En España, pobreza significa no poder escoger lo que comer. Ahora, yo no digo esto para hacernos sentir mal, por tener cierto grado de bienestar, cuanto más mejor. Gloria a Dios por el bien que recibimos, y yo creo que todo el mundo debería poder escoger dentro de unos parámetros lo que debería comer. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo, el punto está en que siempre es posible administrar nuestros bienes de manera que podamos compartir todavía más y ser todavía más generosos con lo que tenemos. Los primeros creyentes se despojaron absolutamente de todo lo que poseían y lo repartieron. Ahora, el corazón de este acto no es que tengamos que hacer todos lo mismo, sino es entender que todo lo que poseemos es de Dios y es Él el que nos sustenta. De manera que siempre podemos dar un paso más en nuestra vida de generosidad. Ser generosos. Mira, alguien dijo una vez que no es tanto lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Y ahora la pregunta que yo te hago, ¿cómo tú estás tratando con lo que Dios te da? ¿Cómo va tu vida financiera? ¿Cómo va tu ofrenda? El Señor sabe que en esto yo creo que peco de tirar para atrás como pastor, ¿no? Yo creo que a nadie le he preguntado de miembro si está ofrendando o no. Tampoco está mal que lo haga. Pero creo que es algo que el Señor pone en el corazón. Ahora yo hoy te digo, desde la palabra, ¿cómo vas con eso? La verdadera vida se caracteriza por un fuerte deseo de compartir, de dar, de desprenderse. Ahora, no solamente las cosas materiales, porque en nuestro contexto en el que todo va tan deprisa y nadie tiene tiempo para nada, es importante hablar también de la entrega de nuestro tiempo y de cómo vamos en nuestra mayordomía con eso. Hemos dicho que el cristianismo bíblico se fundamenta en el discipulado cercano, en invertir tiempo con otras personas, en pasar penas y glorias con los miembros de tu congregación, en ser hospitalarios. Y a veces podemos paliar nuestra conciencia ofrendando una buena cantidad de dinero, pero no estar dispuestos a entregar nuestro tiempo de intimidad en casa. Pensamientos como mi casa es mía, mi cama es mía, mi sofá es mío, mi tiempo es mío, mi tele es mía, no son pensamientos acordes con el Espíritu de Cristo. No. Cambia todas esas mías por del Señor. Tu cama es del Señor, tu sofá es del Señor, tu tele es del Señor, tu casa es del Señor. Y la verdadera vida es una vida de entrega. Mira, el mundo te bombardea asegurándote que la verdadera vida está en conseguir y en recibir. Es así, pon la tele y verás de qué va la publicidad. Ten, acumula, consigue, disfruta. Tú, para ti. Pero Dios nos enseña que la verdadera vida se define en la entrega por el otro, en perder por amor para que otro gane. Hermanos, ayer, no tenía pensado hablar de esto, pero lo voy a contar como testimonio. Ayer jugaba el Barça a las 4:15. ¡Ay, mi Barça! Qué mal estamos, ¿no? Y qué me gusta verlo. Eran las 2. Yo estaba calculando el tiempo para ver el partido. Mi suegra y mi cuñada se habían ido a una boda y estábamos Nerea y yo con mi cuñado, con Quique, con Abraham y con el bebé, los 3. Y yo digo, mira, vámonos ahora por la mañana, los cansamos, comemos por ahí a mediodía, yo haciéndome el marido bondadoso. En serio, de verdad. Y mi mujer, sí, qué bien, sí, cariño. Y yo sobre las 4 quiero estar en casa, que estoy cansadito, así me tiro un rato en el sofá. No le decía al principio que era el partido, omití algunas partes de la verdad. Sobre las 4 quiero estar en casa y tal. Vale, media perfecta, así los cansamos ahora que hace buen día. Vamos a Burger King, comemos y ya... Eran las 2:15, 2:30, yo digo, vamos ya para el parque, y yo empiezo a ver que Nerea está muy cansada, agotada. Habíamos pasado mala noche y digo, ahí va. Digo, ¿tú cómo estás para ir al parque? Dice, yo no me encuentro bien. Y ahí el Señor, estoy predicando esto. Digo, ¿cómo me voy a parar delante del púlpito yo y ahora empezar a pensar en el Barça?
¿Qué es más importante, el partido de fútbol o el bienestar de mi esposa? Yo sé que es fácil decirlo, pero cuando te ves en ese momento, ¿qué priorizas? Y le dije, mira, vete a dormir y yo me quedo con los nenes. Solo, sí, solo. Y lo vas a poder hacer, oraré. Ora por mí. Y se fue. Y me fui con los niños. Y no vi el partido. Gracias al Señor porque perdió. Vi la última parte. Cuando metió el gol el Betis. Si lo sé, no lo pongo. Hermanos, cuando terminó todo esto, yo me había quedado, disfruté muchísimo con los niños, pude ver a mi esposa disfrutando. Yo renuncié a algo que yo quería hacer. Había un gozo en mi corazón tan grande. Y en mi mujer había una gratitud tan grande conmigo. Vamos, estábamos los dos que parecíamos recién casados cuando llegué a casa. Todos ganamos. Todos. Yo, mi esposa y los nenes. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, tú estás cansada, pero yo tengo derecho de ver mi partido de fútbol? Yo también estoy cansado, porque yo también puedo. ¿Tú quieres dormir? Yo también. Hubiera visto el partido de fútbol amargado, Nerea estaría mal, los niños revolucionados en casa, y encima me hubiera enfadado más porque el Barça perdió. Horrible. ¿Entendéis el punto? La vida cristiana es una vida de darnos, porque el gozo está en eso. Es más bienaventurado dar que recibir. De verdad. Yo sé que es muy absurdo hablar de un partido de fútbol, pero es un detalle que implica las vidas de muchas personas. Es el día a día. Ahora, piensa un momento tú cómo vas en esta área. ¿Cómo va tu forma de ofrendar para el Señor, de aportar para las misiones, de estar alerta en la iglesia donde estás para ver si alguien cercano a ti tiene necesidad? Para ver si hay alguna necesidad entre nosotros, para ver qué pasa entre nosotros, de compartir tu tiempo regularmente con otros hermanos, de renunciar a tu siesta para ir a bendecir a una hermana o un hermano, de esforzarte para discipular a otros. Mira, alguien dijo una vez, y esa frase que me quedó grabada en el corazón, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Señor te regala cada día oportunidades para ser bendecido por Dios, dando de lo que Él te da. Hay gozo en un corazón que experimenta el arte de dar con alegría. Y en estos días, hermanos, en el que el consumismo y la cultura de hoy nos dicen que tener es poder, que tú tienes derecho, que tú tienes que conseguir, debemos enfrentarnos a este ídolo con resolución. Debemos decidir si queremos tener cosas que nos den seguridad, si queremos tener derecho de ver el partidito de fútbol a las 4 de la tarde cómodos y sin que nadie nos moleste y tener una inquietud en tu corazón, o experimentar un nivel más elevado de gozo en el espíritu, desprenderte y darte. Dios bendice a aquel que se entrega, que da de lo suyo confiando en el sustento y en el cuidado de Dios para su vida. La vida cristiana es una vida de entrega. Y por último, la palabra hace resaltar el hecho de que la verdadera vida produce un impacto de atracción en la sociedad. ¿Qué significa eso? Hermanos, la vida cristiana es hermosa, la vida cristiana es deseable, es atractiva. La vida cristiana es la vida que este mundo está buscando, pero que nadie puede llegar a alcanzar. Es la meta invisible para ellos, no la pueden ver, no la pueden tener. Cuando el mundo contempla la gloria de una comunidad viviendo con verdadera vida, el Evangelio se hace atractivo para la gente que se opone. El texto dice que estos primeros creyentes en Jerusalén vivían teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, el Evangelio vivido hace que una vida sea hermosa y deseable para los que están en tinieblas. No debemos engañarnos. No te dejes engañar por las luces de neón de este mundo. Sin Cristo no hay felicidad posible. Las personas que no tienen al Señor no saben lo que es experimentar la verdadera plenitud.
El mundo y Satanás les ofrece sucedáneos que solamente calman su conciencia. Hay personas que creen que son felices por haber alcanzado alguna meta personal, o haber adquirido algún estado de conciencia superior, o haber tenido alguna posesión, o haber alcanzado alguna meta en su vida, pero en realidad son hombres y mujeres perdidos y confundidos con un estándar muy bajo y muy superficial de lo que significa realmente vivir. Hermanos, las personas de este mundo se conforman con migajas de vida, con chispas esporádicas de alegría, con momentos pasajeros de placer, pero en el fondo de sus corazones sienten un vacío en el alma que no les deja dormir. La insatisfacción del alma, hermanos. Esa insatisfacción que solamente puede saciar Dios. Y todo lo demás, todo lo que hay en este mundo, solo es una pequeña gota de agua en mitad de un árido desierto que jamás puede calmar la sed. Las personas en el fondo saben esto. Y por esa razón viven continuamente buscando un lugar en el que encontrar esa agua que calme su sed definitivamente. Y vuelvo a decir lo que decía la semana pasada, ¿no? Recordemos la mujer samaritana. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Tenía el corazón inquieto. Ella no descansaba. Estaba agitada. Y buscaba satisfacer ese vacío del alma por medio de sus relaciones amorosas con hombres. Y el Señor tenía preparado ese encuentro con ella. A las 12 de mediodía, a la hora de más calor, en ese pozo, se para nuestro Señor con ella. Y cuando la escucha, le dice, mira, ¿sabes qué? Cualquiera que siga bebiendo del agua de este mundo va a tener sed. Va a tener sed infinitamente porque el agua de este mundo no sacia. Dice, pero el agua, si el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Oh, hermanos, esa mujer entendió el mensaje. Estoy tratando de saciar mi sed de vida en pozos equivocados, en pozos venenosos que parece que al momento me sacian, pero luego me producen más sed, y más sed, y más sed, y nunca se calma. Pero si bebo del agua que me da el Hijo eterno de Dios, voy a ser saciada. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hace no es darte agua, no. Lo que hace es ponerte la fuente dentro. Entonces, una vez el Espíritu viene a morar en ti y tú tienes la fuente dentro, eso desborda agua, desborda vida. Es infinita, abres el grifo y hay más y más. Y más, y más, y nunca se acaba. Y siempre estás lleno, y siempre estás satisfecho, porque el Señor es plenitud, hermanos. Y cuando el corazón de esa mujer fue transformado, ella estalló en verdadera vida, y se dirigió al pueblo a contar lo que le había pasado. Y tal era el cambio en la actitud de esa mujer. Fijaros qué diferencia la actitud. Primero se va a escondidas a las 12, que nadie la vea, con la calor, para que no me vean. Cuando el Espíritu Santo la llena, le da igual que la vean, le da igual mostrarse públicamente. Ella está experimentando vida. Y cuando esa mujer experimenta vida, su vida empezó a ser una existencia que atraía a los demás hacia el Evangelio. El poder del Evangelio vivido es la expresión más hermosa que podemos encontrar en la tierra, y lo vemos en el ejemplo de la samaritana. Dice la palabra que se convirtieron muchos en ese pueblo. Cuando un cristiano experimenta y vive la verdadera vida, se convierte en un testimonio al mundo que atrae a personas a la fe en Cristo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Mira, en ese día se añadieron como 3.000 personas. 3.000. ¿Podéis imaginar eso? ¿Os imagináis que predico en San Fernando y se convierte en 3.000? Vamos, el gol del viernes se queda en nada. No se podría hablar conmigo en 15. Yo creo que el Señor no lo hace para guardarme de la vanidad. 3.000 personas, hermanos. Hermano, una vida en comunidad de personas que experimentan la plenitud en Cristo es algo hermoso, atractivo, poderoso y siempre relevante. Y hoy en día, en el que está tan de moda estos métodos novedosos de crecimiento, me pregunto por qué no nos dejamos de tantas modas, de tantas corrientes, de tantas psicologías, de estrategias motivacionales del mundo y nos centramos como iglesia en hacer lo que la palabra de Dios dice hacer: amar a Dios.
hacer su voluntad, tener una comunión real, profunda, entregar todo de nosotros, comprometernos con Cristo. Hermanos, en definitiva, vivir la verdadera vida cristiana, y eso atrae a las almas al Señor. Ese es el método que Dios usa para que una iglesia crezca con ovejas. Y como a veces digo, ¿no? Como decía Spurgeon, no con cabras que vienen aquí a entretenerse. Queremos que vengan las cabras a convertirse, no a entretenerse. Y para eso el Evangelio es lo suficientemente poderoso para dar vida. Y el fruto de esas vidas transformadas es suficientemente bello para atraer a otras vidas sin necesidad de adulterar el mensaje, sin necesidad de realizar ninguna otra cosa que vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Hermanos, hemos visto lo que produjo un impacto del Espíritu Santo en el corazón de hombres y mujeres que estaban muertos, verdadera vida espiritual. Y el mismo Espíritu que intervino en ese momento es el que se hace manifiesto hoy en día cuando se expone el Evangelio. Dios no ha cambiado, es el mismo. El Evangelio es poder de Dios para derramar verdadera vida. Y esa vida se refleja en un deseo por la unidad, por la comunión con los que también viven por la verdad del Evangelio. Se refleja en una vida de entrega que se desgasta en servir a los demás en todas las áreas. Y se refleja en una vida hermosa, en comunidad, que atrae a vidas a Cristo. Y a estas alturas del sermón es posible que el Señor esté haciendo algo en tu corazón. Yo deseo, es mi oración que así sea. Y debo decirte que hay 3 clases de personas que necesitan o les viene bien este mensaje. Primero, los que ahora mismo están viviendo y experimentando esta vida. Los que viven así. Querido hermano o hermana, este es el camino. Si estás en esta línea de abnegación, de servicio, de entrega, de unidad, de amor, si estás vivificado en el Espíritu, si tienes vigor, este es el camino. No te despistes, sigue sirviendo, sigue dándote. No pienses que ya has alcanzado nada. Es un camino que se tiene que caminar como una carrera de fondo. Sigue, sigue, anímate. Disfrútalo, gózate en el Señor. Sigue creciendo en la verdadera vida. No te conformes, hay más fuente, hay más agua. Por otro lado, hay verdaderos creyentes con falta de verdadera vida. Mira, si alguna vez experimentaste vida en el corazón, si hubo un tiempo en el que el Espíritu Santo te llenó de esa vida, si hubo un tiempo en el que estabas lleno del Señor y deseabas la unidad, en el que encontrabas placer y gozo en una vida de entrega por los demás, hermano o hermana, si hubo una época en que tu vida era un testimonio vivo para los que te rodeaban, si hubo un tiempo en que viviste de forma deslumbrante, brillabas para el Señor, pero ya siendo honesto o honesta contigo mismo, ¿no puedes ver esa vida en tu interior? Si te has secado, si con el tiempo ese amor ha ido disminuyendo hasta que casi no ha quedado nada, hasta que no te reconoces, incluso a veces has dudado de tu cristianismo, yo te llamo hoy a que corras de nuevo a los brazos de tu Salvador. No te conformes. Hermano o hermana, que las doctrinas de la gracia no te alejen de la gracia. Ven al Señor. Ven. Puede que te hayan apagado los problemas de este mundo. Yo quiero animarte en el Señor. Quiero que la palabra hoy te dé vigor. Hay problemas en este mundo que batallan para apagarnos. O puede que te hayas distanciado por los problemas o las decepciones con otros hermanos, divisiones, heridas, por tu propio pecado. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tenemos un Dios muy grande, un Dios todopoderoso que hoy te está diciendo, ven a mí y vive. Mira a Cristo de nuevo y vuelve a degustar su amor, su perdón, su misericordia, su paz. Deja de mirarte a ti, deja de mirar a los demás. Mira al Señor, mírale a Él. Ven a Cristo para tener verdadera vida. No te conformes con el cristianismo nominal.
No. No, hay vida. Hay vida y es para ti. Está en la punta de tus labios. Está aquí, cerca. Vive. Vive, ven arrepentido al Señor y vive. Ahora, también es posible que tú estés aquí sin saber lo que significa experimentar la vida de la que estamos hablando. Que te suena un poquito a chino lo que decimos. Y si esto es así, si hoy has sido consciente, el Espíritu Santo te ha convencido de que no tienes esto que predicamos, si tú pensabas que esto se trataba de una religión y hoy has escuchado otra cosa, y tú sabes que tú esto no lo tienes, y el Espíritu te está convenciendo para desear tenerlo viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te pido que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven al Señor. El Señor dice que los que vienen a Él, Él no les echa fuera. Hay un texto en Amós que me encanta. Así dice el Señor a la casa de Israel. Dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Mira, los judíos que estaban escuchando el mensaje que predicó Pedro, muchos de ellos, o la mayoría, habían sido testigos y habían sido cómplices del asesinato del Hijo de Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo los convence de que son unos blasfemos. ¿Os podéis imaginar qué hemos hecho? Era el Mesías y le escupimos. Era el creador de los cielos y la tierra y nos burlamos de él. Estaba en la cruz muriendo por nosotros y nosotros le vituperamos. ¿Hay pecado más horrible, más grave, más abominable que ese? Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Dios los recibiera en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese, cada uno en el nombre del Señor Jesús y será salvo. No importa la condición en la que estés, no importa lo sucio que te veas, no importa lo impotente que te sientas, el Dios que predicamos es más grande que todos los inconvenientes que puedes encontrar en este momento. Ven a Cristo. Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y tendrás verdadera vida con V mayúsculas desde ahora y para siempre. Amén. Oramos al Señor.